Ecos del pasado. El crisol de la guerra. Bienvenidos a Ecos del pasado. Hoy, nos embarcamos en un viaje extraordinario, no a través de vastos paisajes naturales, sino a través del tiempo mismo, para adentrarnos en el corazón de las civilizaciones antiguas y descubrir los rigurosos, a menudo brutales, métodos con los que forjaban a sus guerreros. Estas no eran meras rutinas de ejercicio, eran crisoles diseñados para moldear el cuerpo, el espíritu y la voluntad, transformando a jóvenes en instrumentos de guerra capaces de hazañas que aún hoy nos asombran y estremecen. Desde la legendaria disciplina de los espartanos hasta las tácticas letales de los legionarios romanos. Y no podemos olvidar las filas inquebrantables de los inmortales persas, una fuerza de élite envuelta en un aura de invencibilidad. Cada cultura, cada ejército, desarrolló sistemas únicos, empujando los límites de la resistencia humana. ¿Estás preparado para contemplar la crudeza, la dedicación y el sacrificio que se requerían para forjarse en el arte de la guerra en la antigüedad? Acompáñanos en este viaje al corazón de los ejércitos que infundieron temor en sus enemigos y cuyo legado resuena aún en los anales de la historia. Exploraremos no solo las técnicas, sino también la mentalidad y el espíritu indomable que se cultivaba en estos campos de entrenamiento. Prepárense para escuchar los ecos de su esfuerzo. Ten. Los espartanos, forjados en la agonía. Nuestro viaje comienza en la austera y formidable Esparta del siglo V a.C., una sociedad que se definía a sí misma a través de la guerra. Aquí, la preparación para el combate no era una simple ocupación, sino la esencia misma de la existencia masculina. El sistema que garantizaba esta supremacía militar era la temida y reverenciada agogé, un programa educativo y militar que comenzaba a una edad increíblemente temprana. A la tierna edad de 7 años, los niños espartanos eran arrancados del calor de sus hogares y de los brazos de sus madres. Su nuevo hogar serían los barracones comunales, fríos e impersonales, donde la vida se regía por una disciplina férrea. Aprendían a obedecer sin cuestionar, a soportar sin quejarse, y a ver a sus compañeros no solo como camaradas, sino como eslabones de una cadena inquebrantable. La agogé buscaba endurecer tanto el cuerpo como el espíritu. Los jóvenes aprendían a sobrevivir con lo estrictamente necesario, a menudo al borde de la inanición. Se les obligaba a caminar descalzos sobre terrenos pedregosos y helados durante el crudo invierno lacedemonio. Al alcanzar los 12 años, la exigencia de la agogé se intensificaba. Se esperaba que los muchachos demostraran astucia y audacia, y una de las pruebas más notorias era la obligación de robar comida para complementar sus escasas raciones. Sin embargo, el fracaso conllevaba un precio terrible. Si eran descubiertos, no se castigaba el robo, sino la torpeza de ser atrapado. Al llegar a los 18 años, tras más de una década de este brutal adoctrinamiento, los jóvenes eran considerados efebos, adultos jóvenes, listos para iniciar su servicio militar formal. Su entrenamiento se centraba entonces en el dominio absoluto de las tácticas de la falange. Debían aprender a moverse como una sola entidad, cada escudo protegiendo al compañero, cada lanza una extensión de la voluntad colectiva. Solo aquellos que superaban estas pruebas inhumanas, los más fuertes, los más resistentes, los más disciplinados, llegaban a convertirse en homoioi, los iguales, ciudadanos de pleno derecho en la sociedad espartana. 18. Los legionarios romanos, la máquina de guerra impecable. Roma construyó un imperio sobre los cimientos de una maquinaria militar sin parangón en la antigüedad. Sus legionarios no eran simplemente soldados, eran ingenieros, constructores y, sobre todo, la personificación de la disciplina y la precisión táctica. El entrenamiento de un recluta romano era un proceso arduo y metódico. El viaje de un tirón, o recluta, comenzaba con una serie de ejercicios físicos extenuantes. Entre los más notorios se encontraban las marchas forzadas. Día tras día, los reclutas debían recorrer distancias de hasta 30 kilómetros, cargando sobre sus espaldas un equipo que podía pesar 30 kilos o más. Este equipo incluía no solo su arma y armadura, sino también herramientas de atrincheramiento, estacas para la empalizada del campamento y provisiones para varios días. El entrenamiento con armas era igualmente riguroso y se iniciaba con el uso de armamento de madera. El gladius de madera y el scutum de mimbre
eran herramientas para enseñar los movimientos fundamentales. Pero un legionario era mucho más que un simple combatiente. Era también un ingeniero militar. Una parte crucial de su formación consistía en ejercicios de construcción de fortificaciones. Cada noche, al final de una agotadora marcha, la legión construía un campamento fortificado, el Castra. La preparación para lo inesperado era una constante. Los entrenamientos nocturnos eran frecuentes y brutales. Tras aproximadamente un año de esta instrucción casi militarista, el recluta debía demostrar su valía. Una de las pruebas culminantes era la capacidad de formar y mantener la famosa tortuga o testudo. La guinda de su formación, el momento que marcaba la transición de recluta a legionario de pleno derecho, era una ceremonia de iniciación solemne y cargada de simbolismo, el Sacramentum Militare. 19. Capítulo 3. Los inmortales persas, la guardia eterna del imperio. Ahora, nuestro viaje nos lleva al este, al corazón del vasto y opulento imperio aqueménida, donde existía una unidad militar de élite cuyo nombre por sí solo infundía temor y asombro: los inmortales. No eran, por supuesto, seres sobrenaturales que hubieran conquistado la muerte, pero su leyenda se alimentaba de una realidad táctica ingeniosa. Su número en el campo de batalla se mantenía siempre constante en 10.000 guerreros. Cualquier baja, ya fuera por herida o muerte, era reemplazada de inmediato, creando la ilusión aterradora de un ejército que no podía ser disminuido. El camino para unirse a esta prestigiosa guardia comenzaba a una edad muy temprana. Los candidatos eran cuidadosamente seleccionados entre las familias nobles y guerreras del imperio. Desde niños, estos elegidos eran imbuidos en una cultura de excelencia marcial y devoción inquebrantable al trono. Su entrenamiento no era meramente físico, sino una completa inmersión en el ethos del guerrero persa de élite. Una de las piedras angulares de su formación era el dominio absoluto del acero. Sus espadas cortas, conocidas como aquinaques, y sus largas lanzas con contrapeso de plata o manzana dorada, estaban hechas de un metal de gran dureza. La equitación era otra habilidad fundamental para los inmortales. Su entrenamiento ecuestre era de una exigencia acrobática. La resistencia física de un inmortal debía ser legendaria, acorde con su nombre. Sometidos a pruebas extenuantes, corrían largas distancias a través de las arenas calurosas de los desiertos persas. Junto al desarrollo físico se cultivaba una disciplina mental de hierro. Se cuenta que, antes de cada batalla importante, los inmortales eran sometidos a un riguroso ritual de purificación y concentración. El secreto de su aparente inmortalidad residía en una logística impecable y una reserva constante de guerreros entrenados. La combinación de su feroz y multifacético entrenamiento, junto con la táctica de reemplazo constante que mantenía su número fijo, causaba un pavor genuino en el campo de batalla. 19. Capítulo 5. Soldados del Antiguo Egipto, guardianes del Nilo y del Maat. Finalmente, nuestro viaje por los ecos del pasado nos lleva a las fértiles orillas del Nilo, la cuna de una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo, el Antiguo Egipto. Aquí, los soldados del faraón, incluyendo los renombrados arqueros reales y otras unidades especializadas como los Medjay, entrenaban con un rigor que reflejaba la importancia de la defensa de la tierra de los dioses y el mantenimiento del orden cósmico, o Maat. Una de las habilidades más preciadas en el ejército egipcio era la arquería. Los arqueros reales, una élite dentro de las fuerzas armadas, se sometían a un entrenamiento intensivo. Sus ejercicios incluían la práctica de tiro con arco desde embarcaciones que se mecían en las aguas del Nilo. Esta práctica no solo perfeccionaba su puntería en condiciones inestables, sino que también los preparaba para el combate fluvial. La fuerza y la resistencia también eran fundamentales. Los soldados egipcios participaban en largas marchas a lo largo de las riberas del río, a menudo bajo el sol abrasador. Un ejercicio particularmente extenuante consistía en cargar grandes bloques de piedra. Este entrenamiento no solo fortalecía sus brazos, piernas y espalda, sino que también inculcaba una disciplina de trabajo en equipo y perseverancia. Las simulaciones de asaltos a fortalezas eran otra parte integral de su preparación. Los egipcios eran constructores consumados de fortificaciones, especialmente en sus fronteras con Nubia y el Levante. Más allá de la destreza física y táctica, los soldados egipcios estaban imbuidos del riguroso código del Maat. Este concepto fundamental de la cosmología egipcia
representaba el orden, la verdad, la justicia y la armonía universal. En el contexto militar, el Ma'at dictaba que ningún soldado podía mostrar cobardía o abandonar su puesto. Lo que resulta particularmente fascinante del entrenamiento militar en el antiguo Egipto es que no solo se enfocaba en la preparación para la guerra terrenal, sino que también poseía un profundo componente religioso y cósmico. Los guerreros egipcios se veían a sí mismos no solo como defensores de su país, sino como agentes activos en el mantenimiento del orden divino. 19. Hemos viajado a través de los siglos, presenciando la increíble dedicación y el sufrimiento que definieron la vida de los guerreros antiguos. Hemos visto cómo los entrenamientos de los espartanos, con su agogé implacable, los legionarios romanos, con su disciplina metódica, los inmortales persas, con su aura de invencibilidad, los feroces guerreros celtas y los devotos soldados egipcios, iban mucho más allá del mero aprendizaje del uso de armas. Implicaban una resistencia casi inhumana al frío y al hambre, una disciplina mental forjada en la adversidad, ejercicios físicos extremos bajo soles inclementes y una fortaleza de espíritu que, en muchos casos, rayaba en lo sobrehumano. Estos hombres, y en algunas culturas también mujeres, dedicaban la totalidad de sus vidas a prepararse para la guerra, un estado casi constante en un mundo donde la muerte podía llegar en cualquier momento, súbita y violentamente. Su entrenamiento no era una elección, sino a menudo un destino impuesto por la sociedad en la que nacían, una necesidad para la supervivencia de su pueblo, su cultura y su modo de vida. El eco de su esfuerzo, su dolor y su valor resuena todavía en las piedras de las antiguas fortalezas y en las páginas de la historia. Ahora, la pregunta es para ti, nuestro compañero en este viaje temporal. ¿Cuál de estos entrenamientos te pareció el más brutal, el más exigente? ¿Crees que, con la mentalidad y el contexto de la época, podrías haber soportado tales pruebas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este viaje a través de los ecos del pasado te ha resultado fascinante, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir recibiendo nuevas crónicas de tiempos olvidados. Hasta la próxima, guerrero del tiempo.